Aquí la ovación. Amén. ¿Cuánto gritan un fuerte gloria a Dios? Y un fuerte aleluya. Amén. Pues bien, hermanos, nos toca la parte importante del culto y es escuchar la bendita y santa palabra del Señor. Como bien sabéis, estamos con las parábolas del reino y hoy nos toca otra parábola. Tratemos la de los dos deudores, el perdón, después tratemos la del buen samaritano y ahora nos toca la parábola de los talentos. Y espero que el Señor nos ayude, nos bendiga y que el Espíritu Santo mande su palabra a nuestros corazones y haga su obra bendita. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? Levanta tu mano, por favor, confírmalo con un aleluya. ¡Aleluya! Amén. Abrimos, por favor, en la pantalla el texto, César. Mateo, capítulo 25, verso 14. Y antes de leer, por favor, quisiera que cerraras tus ojos y los que tienen niños y niñas, por favor, tomáramos esta reverencia de verdad de poder escuchar la palabra del Señor. Yo no soy digno de ser escuchado, pero la palabra sí. Así que, por favor, sujetad a vuestros niños y vamos a escuchar la palabra del Señor. Inclina tus ojos, por favor, y pide al Señor que nos hable de nuevo. Señor, a ti te adoramos y te glorificamos. Reconocemos, Señor, como decía la alabanza, que no merecemos nada, y no merecemos nada, Señor. Aquí el único que merece, Señor, la gloria y la honra es tu Hijo Jesucristo, el valiente, hombre perfecto, maravilloso, el Dios hecho carne. A Él sea la gloria. Nos acercamos a tu palabra, Señor, con fe, Señor. Sabiendo que tú hablas, Señor, sabiendo que tú respondes, sabiendo, Señor, que tú exhortas, Señor, que tú corriges, que tú animas, que tú levantas a través de tu palabra, Señor, y rogamos, Espíritu Santo, que tu palabra convenzca de pecado, que tu palabra, Señor, nos guíe al arrepentimiento, que tu palabra nos traiga gozo, nos traiga paz, nos traiga confianza, fortalezca nuestra fe, Señor, en ti. Ayúdanos, por favor, te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Prestar atención, por favor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro les dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo él, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llevando también el que había recibido 2, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llamando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: Siervo malo, negligente, sabías que siego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le ha dado, y para que tenga más. Y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será
el lloro y el crujir de dientes. Jesús compone una parábola. Sabéis que las parábolas siempre llevan una enseñanza espiritual y Jesús tomaba símiles comparativos para poder llevarles a la enseñanza que él quería transmitir. Esta parábola va unida también a la parábola anterior del capítulo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes prudentes y 10 insensatas. La conocemos bien, se han hecho obras de teatro sobre este texto. Las que dejaron que su aceite se acabara, vino el esposo y las sorprendió. Por supuesto que esta parábola de las 10 vírgenes con la de los talentos es una unión hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Pero también es algo que nos enseña que esta espera no es quieta, que esta espera es un trabajo. Oh, Señor. Mientras esperamos al esposo, no podemos estar quietos. Mientras esperamos al que viene, no podemos quedarnos perezosos. El Señor nos ha entregado unas demandas que debemos hacer, y esta es una de las enseñanzas centrales de estas dos parábolas. 5 vírgenes imprudentes se quedaron sin aceite y al venir el esposo, su sorpresa es que se tuvieron que dar sin ir donde el esposo iba. Las 5 prudentes tuvieron su aceite y se fueron con el esposo. Porque no nos podemos dormir en los laureles. Porque esto es una lucha continua y de trabajo. Y lo vamos a ver con nuestra parábola de hoy. Mirad, primeramente, porque el reino de los cielos es como un hombre, o sea, todas las parábolas que estamos predicando empiezan así. O el reino de los cielos es semejante, o el reino de los cielos es como. Estos son normas del reino de Jesucristo. Todas las enseñanzas que estamos enseñando a través de las parábolas son normas, decretos ley, que están en el reino de Jesucristo, que no solo debemos de cumplir, sino que Él nos da la categoría y la capacidad de poder cumplirlas. Y lo vamos a ver. Y ahora mirad, esto es un hombre archimega ultramillonario, con una empresa gigantesca que no sabemos a qué se dedica. Pero ha dado a 3 hombres 3 cantidades diferentes, Antonio. A uno le ha dado un talento, a otro le ha dado 2 talentos y a otro le ha dado 5 talentos. Mirad bien. El talento no está hablando de las dones y las virtudes, aunque sí implícitamente. Pero nosotros en nuestro vocablo, cuando decimos talento, rápidamente conectamos con Got Talent. No es el talento. Está hablando de una medida de peso que estaba en el Antiguo Testamento, porque un talento pesaba 34 kilos. Pero es que eso era en el Antiguo Testamento. Pero en el tiempo del ministerio de Jesús también era una medida monetaria. Eso quiere decir que también se medía por el dinero. ¿Y cuánto valía en aquellas un talento? Pues mirad, era medido de esta manera. Un talento de peso era 20 años de trabajo de un trabajador normal. Mirad, coger esta idea. Un talento de peso era 20 años de un trabajador normalmente, campesino, un trabajador normal, mireulista, como decimos ahora, 1.000 euros al mes. Pues un trabajador normal de aquel tiempo era 20 años para alcanzar un talento. Traspasado nuestro tiempo, fijaros, en aquellas ya era una cantidad millonaria más que ahora, pero es que pasado a nuestro tiempo sigue siendo una cantidad millonaria. Pasado a los euros viene a ser 400.000 euros. 400.000 euros es un talento ahora aquí. 2 talentos serían 40 años de un trabajador normal. 40 años. Un trabajador para adquirir 2 talentos. Que serían, sumándolo por 2, o multiplicándolo por 2, mejor dicho, 800.000 euros. Pero es que hubo otro que le dio 5, que pasado a lo nuestro, viene a ser 2 millones de euros.
Y dirás, ¿qué tiene que ver esto con todos nosotros? Pues bien, sí tiene que ver mucho. Mucho. ¿Por qué tiene que ver mucho, pastor? Porque sí. Porque vamos a echar cuentas. Vamos a echar cuentas. ¿Me dejáis registraros en los bolsillos? Simbólicamente, hombre. ¿Me dejáis mirar un poco? Mirad. Lo que nos está enseñando esta parábola es que este hombre rico y señor de estos siervos les entregó según la capacidad de ellos, según la capacidad de destreza que ellos tenían, cantidades millonarias a todos. Es que siempre hemos pensado que el que recibió un talento era normal, que lo escondiera. ¿Un talento? No. Era una cantidad millonaria. Y es más, los tres tenían capacidad para poder gestionar el dinero de su amo. Pero mirad, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues que tú y yo también somos ricos. ¿Por qué? Porque la enseñanza espiritual del texto nos está enseñando que Dios nos ha hecho ricos. Y te voy a registrar en los bolsillos, y me voy a registrar en mis bolsillos. Tienes aire en tus pulmones. Y eso te lo ha dado tu Señor. Tienes un sol que ha entrado esta mañana en tu ventana. Tienes fuerza y vigor para trabajar. Tienes salud. Y si la salud te se ha roto, todavía tienes vida. Estás aquí escuchando. Llego a más. Tienes un techo donde acobijarte. Tienes una familia a la que amar. Tienes manos para acariciar a tus hijos. Tienes conciencia. Tienes voluntad. Tienes decisión propia. Es más, tienes un trabajo. Tienes algo que llevarte siempre a la boca para ti y para tus hijos. Uf. Tienes más de lo que crees. Somos millonarios y no nos hemos dado cuenta. Y no estoy hablando del estado monetario, no estoy hablando de tu economía, estoy hablando de lo que Dios te ha prestado. Dios te ha prestado una familia, es más, te ha prestado unas amistades. Tienes amistades. Tienes un hombro donde llorar. También tienes influencia sobre alguna gente, ¿eh? Tienes familia. Tienes hijos. Marido, tienes esposa. Esposa, tienes marido. Escúchame bien. Esto es el registro de tus bolsillos. Eres millonario. Y esta es la enseñanza primera que está dando el texto. Esta es una verdad clave. Dios te ha dado talento. Talento con tu familia. Talento con tus amistades. Tienes más de lo que crees. Tengo más de lo que creo. Es más, vives en una sociedad donde tienes medicina. Otros que en la antigüedad ni tan siquiera lo podían ni soñar. Tienes seguridad social. Vives en un país con libertad de culto. ¿Quieres más? Eres millonario y no lo sabes. Soy millonario y no lo sé. Empieza a echarte cuentas. Lo que verdaderamente tiene valor, no le estás dando el valor. Nos estamos fijando en las cosas momentáneas y no nos estamos dando cuenta de lo que verdaderamente Dios nos ha entregado. Pero mira bien, aquí entramos en la segunda verdad del texto. Estos que recibieron esto de su Señor, no era suyo. Todo lo que yo te he dicho y te he identificado no es tuyo. Eres mayordomo. ¿Qué significa mayordomo en la antigüedad? El mayordomo en la antigüedad era el que recibía todo de su señor para gestionarlo, pero nunca era el dueño. O sea, ¿qué me estás queriendo decir? Que todo lo que te da Dios, primero,
no lo merecemos. Y 2, después de lo que tienes y hagas inventario de todo lo que tienes y te des cuenta que eres rico, para tener un prisma verdadero te tienes que dar cuenta también que lo que tienes no es tuyo. Todo lo que te he mencionado son dones innatos, capacidades innatas que el Señor te ha dado en tu nacimiento, en medio de tu familia, capacidad de amistad, capacidad de amar, capacidad de tener, capacidad de trabajar. Todas esas capacidades son el Señor dándotelas innata en tu nacimiento natural para que te des cuenta y te fijes en Él. Y aun siendo malos, Él no te lo quita. Todavía tenemos fuerza, todavía tenemos salud, y si no la tienes, todavía tenemos vida para contar. Esta segunda verdad que estoy hablando del texto, nos tenemos que dar cuenta, y bien cuenta, de que no es nuestro. Es que muchas veces pensamos que lo que tenemos es nuestro. Mirad, y que lo cantamos y todo. Todo se lo debo a Él. ¿Y luego qué pasa? ¿Por qué te jactas de lo que tienes? Si lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te jactas de lo que tienes? Si cantamos desde aquí que todo se lo debemos a Él, ¿por qué no lo vives? ¿Te das cuenta? Hemos perdido directamente el enfoque verdadero de lo que es la realidad de Dios. Perdemos la perspectiva y la visión correcta de fijarnos en Él. Y aquí, estos hombres, mirad lo que pasó. A uno se le entregó 5. Empieza así el texto. Se le entregó una capacidad, porque este hombre tendría pues mucha destreza y capacidad para gestionar concretamente 2 millones de euros. Pero mirad bien. Dice el texto que a cada uno le repartió según su capacidad. Dios soberanamente, por el puro afecto de su voluntad, no te ha hecho igual que a otros. A todos Dios nos ha dado mucho, pero no nos ha dado igual. A todos Dios nos ha dado una cantidad millonaria, pero no a todos nos ha dado igual. Nos ha dado cantidades millonarias, pero no con las mismas capacidades. Y el que ha recibido menos capacidad se amedrenta y envidia al que tiene más capacidad. Y se deja de fijar realmente en la realidad que tenemos que vivir mirando al que nos ha prestado esta cantidad millonaria, que es nuestro Señor. Y nos entretenemos en nuestra vida envidiando a los demás de lo que los demás tienen. Y no te estás dando cuenta que eso es un pecado horrible. Mira, hay gente, hermanos, que tiene don de gentes. ¿Has visto a alguien que entra en un corro y se hace el jefe en 5 minutos? ¿Lo habéis visto eso? ¿Habéis visto que entra en un corro? Ay, yo te veo, si tiene una destreza que en 3 minutos se ha hecho con el corro. Es el jefe. Hay otros que, por su guapura, no es mi caso, nada más verle o nada más verla, ahí yo te veo, si no hay quien la aguante. Ay, qué belleza tiene. Si no hay quien la aguante, es, como solemos decir los calos, un Adonis, es un marqués, es una marquesa. ¿A que sí? Pues hasta tu belleza, perdonadme, hasta la belleza es un don de Dios, que debemos de contribuirlo para su gloria. Y si no, vamos a fijarnos en un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de Esther? ¿Os acordáis de Esther? Esther llegó al trono, y llegó al trono siendo judía. ¿Sabéis lo que pasaba en aquel tiempo los judíos? Que todavía estaban dominados por los persas, por el rey Asuero. Todavía estaban dominados por el rey, pero en cambio estaban esclavizados por el rey, pero se quedó sin reina. Vasti se fue del reino. Y Esther, siendo guapa,
su tío Mardoqueo dijo: mira, tienes una belleza innata que no hay quien te aguante, vamos a prepararte para el rey. Y entre muchas doncellas, muchas mocitas, se prepararon y se presentaron ante el rey. ¿Sabéis quién ganó? Esther. De entre todo el reino ganó la contraria. ¿Y sabéis por qué ganó? Porque mirad lo que dice Mardoqueo. Quizás hayas venido hasta aquí para este momento. Quizás has llegado hasta aquí para este momento. Si tú no dices al rey que libere al pueblo judío, liberación vendrá para los judíos. De otra parte, liberación vendrá, pero tú y tu casa seréis frustrados, menguados y seréis asolados. Pero quizás hayas llegado hasta aquí al trono porque tienes que hacer esto: hablar con el rey para que libere al pueblo judío. ¿Qué le llevó a Esther a ser reina? Su belleza. ¿Quién le dio esa belleza? Dios, orquestando todo su plan. Pero es que Esther entró en el programa de la redención. Fue una de las que también su simiente, con su marido el rey, fue quien llevó a Cristo a nacer en la carne. Entró en el proceso de la redención. ¿Sabéis por qué este plan divino y maravilloso lo llevó a cabo nuestro Señor, pero teniendo en virtud que hizo que esta Esther naciera con una belleza sin igual? Quizás estés aquí por este motivo. ¿Sabes el por qué estás aquí? ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Te has preguntado dónde estás gestionando todos los bienes que Dios realmente te ha dado? ¿Estás calculando bien los bienes y les estás redirigiendo a tu Señor? ¿Los estamos mirando a Él realmente? ¿O nuestras capacidades son tantas que nos miramos tan solo nosotros y nos vemos y decimos: somos la caña? Y nos miramos y decimos: ¡buah! No hay nadie como nosotros. Porque si he dicho que la gente que tiene 5 talentos, la gente que tiene un talento o que hemos recibido un talento, se envidia normalmente al de 5, pero es que el de 5 también lo gestiona mal. También provoca al de 1 y le dice: no sabes hacerlo como yo. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a hacer más sencillo. Antonio, tú sabes de mecánica, albañilería, electricidad, carpintería. Somos. Todo lo que has recibido, Antonio, son virtudes de Dios. Y si realmente nos creemos que todas las virtudes que hemos recibido son de Dios, ¿por qué las estás viviendo para ti mismo? ¿Por qué no las estamos redirigiendo para nosotros mismos? Mirad, esta es la cuarta verdad. La cuarta verdad de este texto es que nos ha dado capacidades desiguales con cantidades millonarias. Pero después de todo esto, hermanos, y de poder ver que realmente lo que nos ha dado Dios es una cantidad millonaria, ¿cómo la estamos gestionando? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? ¿Dónde estás mirando? Coge el foco, coge el centro, vamos a mirarle a Él todas tus capacidades. Quizás estemos aquí para este momento, es más, estás aquí para este momento. Ya has gastado muchos años de tu vida, ya he gastado muchos años de mi vida para vivir muchas veces a nuestra manera, tras nuestros deseos, tras nuestras causas, pero realmente hoy estás aquí escuchando la palabra del Señor para que te des cuenta hoy que quizás tienes que vivir para Él, mirando, redirigiendo tu mirada a Cristo y verle que todas las virtudes, todos los dones y todas las capacidades de aguante, de paciencia, de subvivir, de vivir bajo la circunstancia, de vivir bajo presiones, de vivir bajo ansiedades, de vivir bajo depresiones, todas esas capacidades son virtudes que Dios te ha dado para poder vivir. Santo es Dios. Y aquí viene la parte última del texto. Mirad. Tiramos para abajo. Y al que había recibido,
un talento. Mirad bien. Este viene a rendir cuentas. Y este es un ejemplo de la rendición de cuentas donde nos vamos a tener que ver delante de Dios. O sea, que lo que yo te estoy diciendo no es algo superficial, que es que Dios te ha hecho un préstamo. ¿Le estás pagando? ¿Un préstamo en el banco se paga? Con intereses, ¿no? ¿Se está pagando? ¿Los bienes? ¿Qué estamos haciendo? Nada, ¿no? Pues al que repartió 5, mirad, a ver si el Señor me da la virtud de poder hacerlo, hermanos, como el Señor me ha bendecido a mí al recibirlo. El que recibió 5 le dijo, vamos a hacer cuentas. Y le dijo, bien, Señor, mira, me dejaste 5 y yo he trabajado sobre estos 5 y te devuelvo 5. Te he dejado 2 millones de euros y te devuelvo 4. He gestionado bien tus bienes. Y ahora le dice el Señor, bien. Uf, ojalá podamos escuchar esto, ¿eh? De la misma voz de nuestro Señor. Bien. Bien has hecho. En lo poco me has sido fiel. En lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Cómo? En lo poco, 4 millones de euros. En lo poco. Lo que está enseñando el texto es que esta cantidad de millonaria no tiene nada que ver con lo que el gozo del Señor te hace entrar, te hace vivir y te hace invitarte a su gran fiesta. Bien has hecho, bien lo has gestionado, bien pasa. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Wow. Viene el de 2 y el de 2 le dice, trabajaste 2 y sobre estos 2 trabajé. Te devuelvo 4. Y le dice lo mismo, bien, buen siervo y fiel. No me estoy cogiendo. Coger bien esta palabra, porque debería de resonar, hermanos, que ha resonado mucho de nuestros púlpitos, pero que ojalá nuestro Señor nos diga, bien has gestionado lo que te he dejado. Qué bien has trabajado lo que te dejé. ¿Con qué capacidad y con qué destreza lo has hecho? Bien. ¿Sabes cuál es la recompensa? Que en esto poquito, aunque es una cantidad millonaria para ti, para mí es miseria. Te digo, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa a disfrutar de las moradas eternas y del gozo del Señor. Gloria a Él. Pero el que tenía uno que también era una cantidad millonaria, 400.000 euros, que también tenía mucha bendición y destreza para poder hacerlo. Mirad la primera que suelta. Señor, te conocía que eres hombre duro. Oh. Aquí ya se está restando su culpabilidad. Aquí ya está minimizando su culpabilidad. Yo te conozco que eras hombre duro. Mirad. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, que tú recoges fruto sin sembrar. Y conociéndote a ti, tuve miedo. Y no te preocupes que no lo he perdido, No lo he perdido, Lo que era tuyo lo tengo. Y ahora le dice el Señor le dice, escuchen bien, siervo malo. Ya le ha dicho al otro, bien.
En lo poco me has sido fiel. ¿Qué le dice a este? Siervo malo, negligente. Siervo malo, negligente. Bien sabes tú, con la capacidad que yo te he dado, que si hubieses entregado esto al banco, hubieses recogido algo. Este hombre no estaba amedrentado por tener un talento, ni tan siquiera tenía una inferioridad porque los otros habían recibido tanto y él menos. Este hombre se amaba a sí mismo. Este hombre no hizo caso al mandato de su Señor y quiso vivir para sí. Y cuando el Señor le sorprendió con estas palabras. Y él respondió con algo que no se esperaba. Lo podías haber dado al banco. Podías haber hecho algo. Te he dado muchos caminos. Te he dado muchas cosas para que puedas hacer. Te he dado oportunidades para poder gestionar lo que te he dado. Te he dado caminos para que puedas andar y puedas evangelizar. Te he dado caminos para que puedas hablar a ese amigo íntimo que tienes, que no te atreves a hablarle del Señor porque te da vergüenza. Te he dado muchas cosas que tú no las has hecho. Y mirad, lo último del texto. Y esto, hermanos, dice el Señor de estos siervos: al siervo malo, echarle afuera a la oscuridad de la noche. A la oscuridad de la noche, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, te quito mi gracia y mi gozo. A ver si puedes vivir sin lo que te he dado. Te vas a quedar en la oscuridad y solo. Allí solo podrás llorar y como mucho crujir los dientes diciendo: ¿por qué estoy aquí? A ver si puedes vivir sin mi gracia y sin mi gozo. Siervo malo y negligente. ¿Qué quieres hoy? ¿Pasa bien ser infiel o echarle a la oscuridad de la noche? Este tenía miedo a su propio miedo. Tuve miedo. ¿A quién tienes miedo, hijo? No sé. Es que yo sé que eres hombre duro y tuve miedo. ¿Pero a qué tienes miedo si yo te doy la capacidad? ¿A qué tienes miedo si yo te doy el poder? ¿A qué tienes miedo si yo te lo he dicho? ¿A qué tienes miedo? No lo sé. Siervo malo. Mirad, hermanos, es bobada que yo dijese ahora: ¿qué quieres escuchar? Que levante la mano el que quiera escuchar. Pasa o el siervo infiel o echarle a la oscuridad de la noche. Es bobada. Todos nos vamos a decantar por levantar la mano en pasa o el siervo infiel. Examina tu vida y mira cómo estás viviendo. Porque esta tiene dos vertientes. Dos vertientes. Si no conoces a Cristo, vas a ser lo que representa la soledad y la oscuridad de la noche y el crujir de dientes, es nada más que el infierno. Y creyente que me escuchas, si estás gestionando la economía del Señor mal, la gracia del Señor, Él también te va a echar fuera. Y no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando fuera de su gracia y de su gozo y de su paz. De relacionarte con Él. Examina tu vida, mira, vamos a mirar cómo estamos viviendo, hermanos. Porque lo que debe de resonar ese día en nuestros oídos es la voz de nuestro Señor Jesucristo diciendo: pasa, buen siervo y fiel. Pasa, buen siervo y fiel. Os voy a quedar con estas palabras. Mirad,
Si realmente no tomamos conciencia con lo que hemos escuchado hoy, no sé lo que nos hará tomar conciencia. Pero no tengas miedo como este siervo a cualquier cosa. No tengas miedo a huir del infierno. Ten miedo realmente que tenemos que escuchar cuando ese esté frente a nosotros. Es más, si hoy partiésemos con el Señor, todo puede caber, ¿eh? Lo estamos viendo más que nunca. La muerte no respeta edades. Si hoy te presentaras ante Él, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías? Tuve miedo, me escondí lo que me has dado. ¿Qué le dirías? Toma conciencia de lo que te estoy diciendo. ¿Qué dirías si hoy nos presentáramos ante Él? ¿Qué dirías? No tenemos palabras, ¿verdad? Te voy a dar una buena noticia. Hubo uno que sí se quedó solo. Ese se quedó en la soledad absoluta, sin la compañía de su padre. Teniéndolo todo, injustamente, vivió en la soledad de la noche. Allí también fue el lloro y el crujir de dientes. Ese es nuestro Cristo, amén, sufriendo el propio infierno por todos los que estamos aquí. Este sí que fue echado fuera. Fue echado fuera de tal manera que buscó el amparo de su padre y no lo tuvo porque cargó el pecado y la maldad de todos los que estamos en este lugar. Este sí, voluntariamente, sin que nadie le tachara de ningún mal, siendo el Señor de todo, se quedó solo. Se quedó solo de tal manera que se quedó en la oscuridad más profunda, suspendido en el aire, colgado en una cruz, sufriendo todos los aspectos del infierno. Él sufrió la soledad del Padre. Cristo sufrió todo lo que se puede sufrir en el infierno. Él sufrió el lloro y el crujir de dientes. Y lo sufrió para que nosotros no lo sufriésemos. ¿Cómo estás viviendo la vida que Él te ha entregado? ¿Qué estás haciendo y viviendo con lo que Él ha hecho? Él se quedó solo por amor de su nombre. Él se quedó solo en la soledad más profunda. Allí sí fue el lloro y el crujir de dientes, rodeado de gente mientras se jugaban sus ropas, mientras le clavaban una lanza y mientras moría en la cruz. Él se quedó solo. Pero no solo los vitupendios humanos, sino que Él sufrió lo que se sufre en el infierno. ¿Sabéis lo que se sufre en el infierno? La ausencia de Dios. Lo que se va a sufrir en el infierno es la ausencia total de su gracia y su justicia siempre presente. Eso es lo que se va a sufrir en el infierno. ¿Sabéis lo que sufrió Cristo en la cruz? Sufrió la desolación totalmente del Padre. ¿Saben para qué? Para que hoy sus redimidos podamos entregarnos, podamos vivir para Él. Él te ha dado las capacidades innatas, todas las virtudes que tienes, todas las destrezas que tienes, no son tuyas. Y si las has recibido, ¿por qué te jactas? No te jactes. Vive para su gloria, vive para su honra, vive para alabarle. Por eso, entrégate a este que entregó todo. Inclina tu cabeza. Tú verdaderamente, Señor, cada vez que pienso, Señor, que tú sufriste, Señor, el infierno real, verdadero, la ausencia del Padre. La ausencia del Padre por nosotros, Señor. Y tú sufriste, Señor, esos aspectos del infierno. Por amor, Señor, por amor de tu nombre. Te ruego, Señor, por favor, que nos des todavía aún más la capacidad de reorientarnos, de redirigirnos y de mirarte.
Danos la oportunidad de arrepentirnos, de vivir para tu gloria. Señor, sabiendo que no somos dueños de nada, ni de los próximos 5 minutos, no somos dueños de nada, Señor. Tú eres dueño de todo. Nosotros somos mayordomos, simples, pero muchas veces siervos malos y negligentes. Ayúdanos, por favor, a que ese día tu voz resuene. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queremos entrar al gozo tuyo, Señor. Por favor, Dios mío, obra en nuestros corazones y te ayudamos, Señor. Oh, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.